Veras TV, estamos transmitiendo de Chulucana para el Perú y el mundo, estimados amigos de Facebook, un saludo especial para ustedes, gracias por compartir con nosotros este tema importante y escucharnos también. Bien, nos encontramos con nuestro invitado para hablar de un tema importante que es los actos de corrupción en la función pública. Voy a presentarlo, es el doctor Ronald Portero Ramírez, que es magíster en Derecho Penal, abogado con grado de doctor por la Universidad Nacional de Piura, ya con una trayectoria de más de 13 años, catedrático de la Universidad César Vallejo, de pregrado ya hace 7 años, ponente jurídico en diferentes eventos, realizado cursos en arbitraje, conciliación, extrajudicial también. Pues ahora él va a compartir con nosotros este tema, por demás importante, para conocer aspectos relevantes de la función pública y los actos de corrupción, los temas penales, y decir pues a ustedes que él es bonaerense también. Ya ahora va a presentar su saludo a ustedes, estimados televidentes de Veras TV, Canal 23 y amigos de Facebook. Adelante, doctor, bienvenido. Muchas gracias, doctor García. Ante todo, la invitación que usted hace es una oportunidad que nos brinda, ¿no?, a nosotros como moradores de la zona de Buenos Aires, un distrito que lamentablemente actual situación política se está viendo muy enlodada, ¿no?, por la gestión pública, tema que tiene que ver mucho con la administración pública. Es una situación muy preocupante a nivel nacional respecto a la administración pública, como ya creo, ¿no?, que todos tenemos conocimiento que la función y la misión que tiene la administración pública es que tengamos agentes idóneos, ¿no? Me refiero a los funcionarios públicos y a los servidores públicos que deben o deberían pues capacitarse, tener una preparación ética para evitar confundir lo que es los recursos del Estado con los recursos propios. Una situación, una circunstancia que se ve muy manoseada actualmente porque tenemos funcionarios públicos que no se permiten asesorarse, no se permiten capacitarse con la finalidad de poder desempeñar una labor idónea, una labor que beneficie el interés general, debiendo subordinar su interés personal, su interés político, su interés económico, con fines pues de defraudar al Estado y así enriquecerse indebidamente. Esta cuestión de corrupción que está plagado en todas las instituciones públicas, lo vemos en las noticias, lo vemos a diario, ¿no?, por malversación de fondos, peculados de uso, enriquecimientos ilícitos, lavado de activos, uso de testaferros, declaraciones juradas falsas que no reúnen una condición real de su situación económica del momento que ingresan al cargo público, sea este por confianza, sea este por voto popular, por contrato, ¿no?, por nombramiento. Estas circunstancias son los que están dejando en mayor pobreza a nuestra población. ¿Por qué lo digo? Porque la corrupción lamentablemente violenta los derechos humanos de todos nosotros. ¿En qué sentido? En el sentido que cuando la corrupción plaga la administración pública, la función pública, los derechos humanos se ven afectados en el ámbito social, en el ámbito económico, en el ámbito educativo, en el ámbito de la salud, de la seguridad pública, ¿no?, etcétera, etcétera. Un medio ambiente sano, también, ¿por qué no decirlo? Un ambiente adecuado, ¿no?, como es disfrutar de un parque ecológico, disfrutar de avenidas limpias, empastadas, disfrutar de una seguridad ciudadana que nos permita a nosotros deambular o caminar por diferentes sectores de nuestro distrito, nuestra provincia, nuestro departamento,
sin tener el riesgo o sin correr el riesgo de ser víctima de un robo, de una violación, de un sicariato, que también está muy de moda en la actualidad. Sí, efectivamente, doctor. Usted ha hecho una introducción de todo un problema que tenemos actualmente en nuestro querido Perú, y es el tema de la corrupción, que no permite disfrutar libremente el fruto del esfuerzo, con la tranquilidad para nosotros, para la familia, por malos conciudadanos que fueron elegidos por voto popular o por un mecanismo de servidor o funcionario público elegido por confianza, un cargo de confianza, que hace lo que se le viene en su voluntad, pero no lo que realmente importa, interesa para satisfacer las necesidades de los conciudadanos. Bien, estimado doctor Portero, para ir de lleno al tema de los actos de corrupción en la función pública, actos de corrupción para que puedan entender nuestros ciudadanos específicamente a qué nos estamos refiriendo. A los delitos que usted ya ha mencionado ahí, tema de la concusión, peculado, colusión, el tema también del lavado de activos que utilizan testaferro, ¿no? Y usted, en este tema, ¿cómo darle a conocer a la población que sepan identificar estos tipos penales o estas conductas de estos malos servidores y funcionarios públicos? ¿Qué es lo que tienen que hacer los ciudadanos si conocen de estas malas conductas de malos ciudadanos que se aprovechan del cargo para satisfacerse a sí mismos? O la orientación para los ciudadanos que nos están escuchando desde su posición como abogado, qué es lo que está haciendo y qué puede hacer para frenar estos actos de corrupción en la función pública. Claro, sí, interesante pregunta, doctor. Al respecto, para poder yo absolver, ¿no?, su pregunta, primero quiero dar un concepto básico respecto a lo que es un servidor público. El servidor público viene a ser el ciudadano, la persona, el individuo que brinda servicios al Estado, como ya lo manifesté, de diferentes modalidades. Estas modalidades, como está ya estipulado en nuestra Constitución Política del Perú, son funcionarios o servidores públicos, ¿no? Funcionario público es el gerente, el jefe, quien ordena, quien administra una determinada institución del Estado, y el servidor público es el que va a ejecutar estas órdenes. Entonces, cuando nosotros hablamos de un servidor público, nos estamos refiriendo a los funcionarios o a los servidores públicos que son o que trabajan en una determinada institución del Estado, sea por concurso público, personal nombrado, personal contratado, personal designado por cargo de confianza o personal designado por voto popular. Esto quiere decir la voluntad del pueblo. Entonces, si nosotros damos un valor real a esta intervención que tiene el pueblo pues lo elige para que le sirva al pueblo, más no para que se sirva ni tampoco sirva a terceras personas como un pago de un favor que se le hizo quizá en el tiempo de campaña. Ya, esta situación en algún momento yo sé que va a cambiar porque todos tenemos intenciones positivas de mejorar, de llegar quizá al Congreso, de llegar a la presidencia, ¿no?, ocupar cargos de alto funcionario, para intervenir y dar nuestro granito de arena en el sentido de que se haga pues efectivo, como lo dice la misma ley del Código de Ética del Funcionario Público, donde nos habla de deberes, nos habla de funciones y nos habla de principios, así como de prohibiciones que debe ejercer el funcionario servidor público. Esto quiere decir que el funcionario, o mejor dicho, para no estar redundando, el servidor público debe poner en práctica los principios. Estos principios básicos, por ejemplo, tenemos el principio de probidad, el principio de legalidad, que sea un servidor público que respete la Constitución Política y que respete la ley, que sea temeroso de nuestra Constitución, de las leyes que ya están estipuladas en el Código Penal,
en el Código Civil, en la ley administrativa, la 27444, que rige el ámbito administrativo, ¿no? De las áreas administrativas del sector público. Esto con el propósito, pues, de no tener servidores públicos que se salen de la línea. Cuando el servidor público marcha bien, la institución pública genera bienestar general para el pueblo. Pero basta con que un funcionario o servidor público se deslinda o se deriva, se va al vacío, se va al barranco, este ya está generando malestar a la entidad pública, ya está contaminando el fin supremo que es servir a la población. Entonces hay que dejar en un término bajo, ni siquiera medio, sino bajo, nuestros intereses particulares. Si nosotros postulamos a un cargo público, pues sabemos a qué nos estamos metiendo. Sabemos que vamos a ingresar a ganar un sueldo no mínimo, pero medio, que nos va a permitir sobrevivir, pero no pues va a generar pues riqueza de comprar bienes, vehículos, paseos, viajes, ¿no? Y cosas que mucho funcionario, servidor y a veces la misma familia, de manera imprudente, sacan a la palestra, ¿no? A través de las redes sociales, ¿no? Como que si fueran los grandes empresarios. Y esta situación, pues, denigra al ser humano, ¿no? Porque es un patrimonio del pueblo, es un patrimonio de todos. Entonces, nosotros si elegimos a un ciudadano para que nos represente, sea en una alcaldía, un gobernador regional, el gobierno central, en el mismo Congreso, entonces debería, pues, esa persona ser agradecido, ¿no? ¿Agradecido en qué sentido? En generar bienestar, no en generarse bienestar a sí mismo, porque eso ya es corrupción y la corrupción se sanciona. Y ustedes, ciudadanos, cuando tengan conocimiento de un hecho delictivo por parte de un servidor público, es práctico. Ahorita hay denuncias anónimas, ustedes las pueden presentar directamente a la comisaría o al Ministerio Público y este tiene el deber de recepcionar su denuncia de manera reservada y elevarlo a la autoridad competente. Acá no es necesario que yo tenga miedo, yo no denuncio porque después se van contra mí, no. Ustedes pueden presentar sus denuncias de manera anónima, de manera reservada. ¿Ya? Y por lo tanto, no hay que temer, no hay que tenerle miedo al delincuente, porque no se puede dar otro término, ¿no? Ciudadano que entra al servicio público para administrar los bienes del Estado pensando en lucrar, es un delincuente. Por lo tanto, ese delincuente pues tiene que sufrir sus propias consecuencias a través de una investigación, un proceso y una posterior sentencia penal en este caso. Así como también podría ser administrativa, ¿no? Para el caso de las autoridades que son nombradas por voto popular a través de la vacancia. Es por ello que nosotros todos tenemos esa libertad de poder denunciar. No hay que coludirse, no hay que callar, no hay que ser cómplice, porque la complicidad también se sanciona igual con el mismo peso de la ley para el autor de un delito. Bien interesante, doctor. Ya sabemos ahí pues las recomendaciones que nos deja. Y me pareció interesante lo que tocabas al contestar la pregunta sobre el tema de los principios, de los servidores, ¿no? Sobre el tema de la ética. Y me hacía acordar un mensaje que leí hace mucho tiempo sobre un matemático persa, me parece que le preguntaron, según este relato, que cómo se medía la calidad de un individuo en general, ¿no? Un individuo en general, no de un funcionario, y decía pues, el valor del individuo depende, le vamos a poner uno si es que tiene ética, y si es inteligente le vamos a agregar un cero, si es además rico, tiene patrimonio, tiene recursos, le vamos a agregar otro cero, y así, depende de sus cualidades, su capacidad, vamos a agregar un cero. Pero ¿qué pasa si le quitamos, porque no tiene ética, le quitamos el 1? Va a quedar en 0. Entonces, la ética en la función pública es importantísimo que se ejerza bajo los principios deontológicos que se han establecido y principios básicos, elementales, naturales, como usted bien lo mencionaba, pues el servicio, ¿no? El respeto al ciudadano, el respeto al esfuerzo, porque pagas
tú por un servicio, pero al fin y al cabo estos malos servidores públicos, en vez de utilizar el presupuesto para mejorar la calidad de vida del conciudadano, se aprovechan para enriquecerse para sí mismo, para los suyos. Como usted bien decía, pues se exacerba, se exalta, se ufana de tener ingresos con los viajes, los bienes, como que si eso fuera producto de un esfuerzo propio, que puede ser, pero lamentablemente por las circunstancias o por las acciones que conocemos, que sabemos, pues si no tienes un empleo o si lo tienes y sabes que vas a ganar un determinado monto porque así está establecido, vas a suponer que ganas 5.000, 6.000 soles mensuales, pero al año sacas terrenos, viviendas a tu nombre, viajes y vas a sumar, no cuadran los números, entonces ¿dónde estás sacando el dinero? ¿No? Una cuestión ética ahí para reflexionar. Y el otro aspecto que también parece importante, doctor, es lo que mencionaba de las denuncias anónimas, pero aquí una interrogante, usted que conoce estos temas de las denuncias, porque hay juzgados, fiscalías anticorrupción, ¿no? El Poder Judicial de Excepción, hay una ley incluso anticorrupción, pero vamos al tema de estas denuncias anónimas y aquí sí tengo la duda. Por ejemplo, denuncias anónimas te citan, le ponen un código o cómo es para un poco aclarar a la población, pues que te citan con tus nombres y apellidos y la disposición fiscal o la resolución sale como testigo con tus nombres y apellidos, con iniciales o con un código. Doctor, de repente ahí poder Sí, aclarar la claro. cuestión, por favor. Eh, Respecto a las denuncias, que los ciudadanos se sientan convencidos que existe pues el delito, ¿no? Porque también hay que tener bastante cuidado en hacer las denuncias. Ya, también existe castigo, ¿no? Para las denuncias calumniosas, lo señala el artículo 402 de nuestro Código Penal, ¿no? Por lo tanto, si nosotros vamos a presentar una denuncia, debemos tener pues mínimo, aunque sea una prueba, ¿no? Porque el Estado, como ente rector de la democracia en nuestro Perú, nos pone a nuestra disposición instituciones públicas, ¿no? Que cada quien tiene su determinada función. Por ejemplo, la Policía Nacional de Perú es para combatir la delincuencia y hacer cumplir la ley. Por lo tanto, Ministerio Público, que es el director de la investigación en nuestro sistema jurídico, es el que se va a encargar de dirigir. Por lo tanto, como la sociedad va creciendo, la sociedad es dinámica, entonces el Estado se ha visto en la imperiosa necesidad de crear instituciones públicas dentro de las instituciones en el aspecto de especialidad. Por ejemplo, tenemos la Policía Anticorrupción, tenemos la Policía de Crimen Organizado, tenemos la Policía de Lavado de Activos. De la misma manera, en las fiscalías también tenemos la Fiscalía Anticorrupción, la Fiscalía Especializada en Delitos de Crimen Organizado, ¿no? Etcétera, etcétera, del medio ambiente, tributario, etcétera. Entonces, cuando nosotros planteamos una denuncia anónima, el Estado, a través de esas instituciones que les estoy mencionando, nos va a asignar un código. Ese código va a ser el código de identificación en tu condición de testigo clave, testigo protegido. Por lo tanto, en ningún momento se va a poder identificar o se va a poner reconocimiento de tu identidad de repente para efectos, ¿no?, de que te puedan ubicar, sancionar, amenazar o de repente hasta matar, ¿no? Lo que está muy de moda actualmente con el sicariato. Es por eso que existe ese compromiso ya del Estado para poder, pues, de esta manera incentivar al ciudadano que presente la denuncia cuando tiene conocimiento de algo. Y como es en el caso nuestro, si tienen el miedo, el temor, pues acudan a mi persona. Lo estoy hablando para la zona de Buenos Aires, Morropón, Piura, porque en Piura también tenemos autoridades denunciadas, ¿no? Y este esfuerzo que estamos haciendo no es para beneficio propio, sino es para beneficio del Estado. También exponiendo nuestra integridad física, ¿no? Pero de todas maneras es un riesgo que hay que correr y sabemos que a futuro va a tener buenos resultados. Me parece interesante, doctor, ahí la aclaración para los conciudadanos que desean hacer sus denuncias con un mínimo de valor probatorio, documentos, testigos, fuentes, y no es denunciar por denunciar, porque podría caer también un delito de denuncia calumniosa. Y el otro aspecto, el tema de los actos de corrupción, ¿no? Esto es algo tan antiguo y aquí, si me permite, para darles a conocer ahí tres autores que pueden leer para conocer cómo
corrupción en el Perú, pues ya hay un libro que escribió el doctor Alfonso W. Quirós, que habla sobre la historia de la corrupción en el Perú. También un escritor, un doctor en Derecho y Ciencias Políticas chulucanense, el doctor José Enrique Briceño Berrú, también ha escrito sobre la corrupción en el Perú. Y un joven también ingeniero, Rafael Aita, que se hace llamar en redes sociales Capitán Perú, habla también sobre los aspectos de la corrupción en Perú desde la época del virreinato. Es interesante, pues ahí les dejo estos tres autores que podemos seguirlos, escuchar y leer sus libros para entender un poco el panorama de la corrupción, que no es algo nuevo. Y ahora con la tecnología va aumentando también nuevas modalidades de corrupción, ¿no? Y de maquillaje, que muchas veces la Contraloría por ahí se demora un poco, como que no funciona bien, y advertir pues a los conciudadanos, como bien menciona el doctor Portero, de Buenos Aires, lo pueden ubicar para hacer las denuncias o consultas y o capacitaciones. También, manera gratuita, doctor. Muy bien, ya están escuchando ahí, por ejemplo, ahí en Buenos Aires hay muchos regidores que pueden acudir también, profesores, con ciudadanos que desean informarse de cómo actuar, conocer y denunciar los actos de corrupción que puedan emplearse. Me parece que ha hecho denuncias usted, doctor, a nivel Claro, de... hemos presentado, ¿no?, denuncias ante la Procuraduría Anticorrupción, ¿no?, ante la Fiscalía Anticorrupción también, sobre actos, presuntos actos, digámoslo así, ¿no?, porque todavía está en etapa de investigación, que es una investigación que la hemos presentado, es una denuncia con pruebas, ¿no?, con suficientes elementos de prueba, para de esta manera, pues, ponerle un alto, cortar, meter tijera a esta corrupción que se creen, pues, personas intocables, ¿no? Lamentablemente, nuestro Buenos Aires siempre ha vivido esa circunstancia y no ha existido, pues, o no hay un precedente, un antecedente sobre denuncia respecto a algún tipo de autoridad popular. Esta circunstancia a nosotros nos está generando, pues, mayor convicción en que el Estado efectivamente, pues, tiene la voluntad de combatir la corrupción en el Perú. Ya, la corrupción es un flagelo, ¿no? Es un fenómeno social, digámoslo así, que no solamente afecta a las instituciones públicas, sino también lesiona, amenaza y hasta mata los derechos humanos. Esta consecuencia se genera cuando el presupuesto del gobierno central sale para una determinada obra, para un determinado proyecto, para un determinado informe técnico. En el camino se va, una, dilatando y dos, va disminuyendo. Porque por autoridad, ¿qué pasa? Van pellizcando un monto, y al final, cuando llega al proyecto propiamente, es un dinero que no alcanza ni para pagar a los ingenieros que van a ejecutar la obra. Sí. Lamentablemente, y toda esa situación, ese dinero que se va sustrayendo, es por la corrupción. No existe otra palabra. Corrupción que recae en la gestión pública, ¿no? Porque la función pública es una cosa y la gestión pública es otra. La función pública es la tarea que tiene el Estado de llegar a cada rincón del Perú para efectos de satisfacer sus necesidades. Y la administración pública, doctor, viene a ser, pues, el control, el cuidado, la ejecución, el gasto de los recursos del Estado para efectos de contratar bienes, servicios y obras. Por eso que el Estado vio también por conveniente integrar a nuestro sistema la famosa Ley de Contrataciones del Estado. Es una ley muy importante, muy clara, que muchos funcionarios públicos, por desconocimiento, digo yo, pisotean lo que señala en sus principios, ¿no? Uno de los principios básicos dice la subordinación, pero en el aspecto de cuando la orden que genera el funcionario público de más alto nivel sea lícita. Porque si la orden es ilícita, entonces yo como funcionario, ¿qué hago? Le reclamo e inmediatamente renuncio.
Pero muchos funcionarios lamentablemente no lo hacen porque si se opone a este acto de corrupción, inmediatamente corte de vínculo laboral y como el ingeniero, el abogado, el contador, el economista, quien sea, tiene familia, tiene carga familiar y sabe que si se opone inmediatamente se queda en la calle sin trabajo. Y esta es una circunstancia que nosotros debemos superar, porque si somos profesionales, pues tengamos la capacidad de trabajar en cualquier área, cualquier ámbito, en cualquier institución. No por necesidad yo me voy a volver cómplice y después, cuando yo, sin querer, queriendo, como dijo el chavo, me convierto en un cómplice de un delito de actos de corrupción, recae el Estado sobre dicha institución que detectó ese flagelo corrupto. Al ser yo cómplice, me voy a integrar a ese proceso penal. Y cuando un proceso penal de este tipo llega a mano de fiscalía y se va a un juicio, lamentablemente lo que sustrajo al Estado le va a quedar mínimo. Ni siquiera para pagar al abogado le va a alcanzar. ¿Y a quién va a jalar en ese círculo delictivo? No solamente a su persona como funcionario o servidor público. Piense, ciudadano, usted que ejerce ese cargo que le ha encomendado el pueblo. Va a jalar a los hijos, a la esposa, a los papás. Y más aún, más grave, doctor, que cuando yo lavo el dinero, utilizo la propia familia. Eso es una aberración, eso es una maldad. Ya, esa es una maldad porque cuando viene la investigación, cuando la ley interviene, lamentablemente las condenas para esos delitos son penas efectivas. Así es. Sí, doctor. Y hay ejemplos varios que exalcaldes, por ejemplo, funcionarios, están en la clandestinidad por haberse acreditado que han robado, así con todas sus letras, al ciudadano de a pie, a usted, estimado televidente, oyente, que nos está escuchando, porque es su dinero, el dinero que paga al comprar un chicle, un tarro de leche, un kilo de arroz, usted está pagando impuestos. Y ese dinero, en vez de ir, como dice el doctor, a realizarse obras, a realizarse acciones, infraestructura, mejorar la calidad de vida, se va a los bolsillos de estos fascinerosos, estos malos servidores que utilizan las arcas del Estado para, o las funciones públicas para enriquecerse, enriquecer la familia, con diferentes modalidades. Ya Por está, digamos, supuesto. una de las tantas que es el tema del lavado de activos. Y como le dije, hay prófugos de la justicia y a nivel nacional conocemos, a nivel local también conocemos. Y lamentablemente, qué bueno, doctor, que esté realizando estas denuncias para poner coto a este mal accionar, porque al fin y al cabo, y aquí valga la aclaración y precisión, doctor, lo que buscamos como abogados y como defensores de una justicia por lo menos humana es que se sancione la mala conducta de estos funcionarios malos servidores, porque no buscamos dañar o desprestigiar, menospreciar, humillar a la persona per se, sino estamos denunciando los actos de corrupción, su accionar en su omisión y su comisión, ¿no? Y Efectivamente. no a la persona en sí. Para que quede claro, aquí no se trata de un acto de venganza, sino un acto de justicia. Y está además decir pues que los cómplices que usted mencionaba también tienen aquí que poner las barbas sobre el remojo, como se dice, porque también cae responsabilidad por omisión, porque a sabiendas que algo huele mal, algo está haciéndose mal, pues, ¿qué haces frente a ese accionar, entre comillas, presuntamente delictivo? Tienes que denunciar, tienes que oponerte, tienes que hacer las veces de confrontar también, por ética, por una cuestión de dignidad también y de respeto a los demás. Porque no es el dinero tuyo, mío, es de todos los conciudadanos peruanos y todos los que pagan los impuestos, incluyendo los inversionistas. Entonces aquí, y un tema, doctor, que me preocupa es que el tema de la búsqueda de la justicia, cuando hay sentencias efectivas, como bien se dice en este tema del hilo contra la corrupción, la administración pública, eh,
no se ejecutan y aparece ahí un sinsabor en los ciudadanos. Si yo denuncio, pues lo sentencian, pero no va a la cárcel, no le quitan los bienes. Aparentemente, como que no se está ejecutando adecuadamente una sanción. Y se ve, pues, ya vemos prófugos de la justicia que están haciendo TikTok, me refiero al señor Vladimir Cerrón. Cerrón, ¿no? Imagínate, a ese extremo. Y acá en Chulucanas también ha habido esas autoridades que están sentenciadas, condenas firmes, consentidas, efectivas, pero no se ejecutan. Entonces, como que ahí se percibe una sensación de injusticia. Y los bienes que son adquiridos por esta acción delincuencial, por el lavado de activos, no se recupera a mente que existe la ley de extinción de dominio. No sé al respecto qué puede comentar, doctor. Sí, bueno, ese punto también es importante, doctor, pero bueno, de mi parte, hasta el momento de las sentencias que se están generando en el ámbito de los juzgados especializados en delitos cometidos por funcionarios públicos, o en otras palabras, especializados en delitos contra la corrupción, sí se están ejecutando en el ámbito cuando la pena es efectiva, ¿no? Ya hay muchas autoridades populares que fueron en su momento elegidos, están purgando condena y también pues se les está embargando, se les está incautando los bienes que efectivamente no se logra identificar en la palestra de la investigación fiscal. Porque hay que tener en cuenta que cuando el delincuente que se disfraza de funcionario o servidor público para beneficiarse, siempre va a utilizar testaferros, siempre va a generar declaraciones juradas falsas que no se ajustan en nada, ¿no?, a su realidad económica. Unos se sustraen de lo que tienen, otros exageran de lo que no tienen. Por lo tanto, esta situación, como lo manifiesto siempre yo en mis ponencias, que el enemigo más claro ahorita del corrupto es la tecnología. Nuestro sistema actual, ¿no?, de convivencia a través de la tecnología está generando bastante facilidad a las autoridades que investigan el delito para efectos de lograr identificar no solamente bienes registrados y bienes no registrados, sino también para lograr hacer seguimiento, ¿no?, como ya es parte de la policía de inteligencia, para generarse pruebas y después ya pues hacer los famosos allanamientos, intervenciones e incautaciones, ¿no? Claro, sí, yo lo decía por lo que actualmente se percibe esa sensación de injusticia de que no se Claro, cumple la sí. condena y en muchos casos se ve, ¿no? Pero está bien que hay que empezar por algo y si Sí. ya se ha obtenido condenas efectivas, bien, bien, doctor, está bien ahí. No sé, nos queda cuánto tiempo, estimado, 5 minutos y el tiempo vuela, pero ha sido interesante, doctor, lo que nos ha expuesto y a nuestros televidentes del canal 23 de Veraz TV acá en Chulucanas, nuestros amigos de Facebook y en especial a nuestros compatriotas, conciudadanos bonaerenses. Tienen un servidor aquí que está dispuesto a compartir con ustedes sus ponencias. Ya hemos dicho, es un ponente de alta capacitación para efectos de poder capacitarlos a ustedes, amigos en Buenos Aires, quienes desean los servicios, ¿dónde lo pueden ubicar, doctor? Claro, Buenos Aires es un distrito pequeño, mi estudio jurídico está en Girón San Martín, cuadra 2, ¿no? Y hago la invitación, aprovechando acá que el doctor García me está dando la oportunidad, para ustedes, señores regidores, en su totalidad, del distrito de Buenos Aires. Programen una reunión conmigo, yo los capacito gratis, para que eviten de seguir cometiendo barbaridades. La impunidad se castiga, la impunidad se sanciona. Por lo tanto, tengan en cuenta que los delitos que se cometen por la corrupción no son generalmente o exigencia del Estado para sancionarte que sea un delito de resultado. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que no es necesario que la conducta desplegada por un servidor público tenga resultado. Basta con la intención, ya está el delito. Así que tengan bastante cuidado y en cuenta
para cuando se les solicite de su intervención como fiscalizadores, cumplan pues su trabajo. Caso contrario, pues también van a terminar con un proceso penal y hasta una posible sentencia. Y creo que a nadie nos gustaría, ¿no? Recaer en una sentencia por de repente cubrir la espalda, porque es mi amigo, porque soy ayayero, o porque no tengo la capacidad de desenvolverme como regidor, que fui elegido por el pueblo y para el pueblo, no para el funcionario de turno, ¿no? Como lo que se está viendo actualmente. Sí, y dos cosas a resaltar, doctor, cuando ahí la invitación está hecha, estimados regidores del distrito de Buenos Aires, aprovechar esta capacitación y el tema de las amenazas que hacía mención en una primera intervención, no tener miedo, al final estamos denunciando actos de corrupción, no estamos difamando, Así es. ¿no? No hay que tener miedo a las amenazas o la represalia. Así es, doctor. La denuncia va contra el cargo, no contra la persona. Acá nosotros no estamos buscando hacerle daño a la persona, sino estamos buscando cortar esa conducta delictiva dentro de una institución del Estado. Así es. Que en grosso modo nos afecta a todos. Así es. Así es. Y el otro aspecto a resaltar, pues, la gratuidad de estos temas que son importantísimos, son valiosos para una adecuada gestación de su trabajo y en la ejecución para evitar posibles sanciones. Pues sería lamentable, pues, de que ahora con estos delitos que no prescriben, los delitos contra la administración pública, por supuesto, de corrupción, no prescriben y en cualquier momento pueden ser posibles de ser llamados, citados y después si es que hay evidencias involucrados y sancionados posiblemente. ¿No? Eso es lo que se quiere evitar desde este espacio, en este programa de libertad con responsabilidad. Y doctor, ¿no? Agregar algo más, ¿no? Si es posible regalarles un código de ética de la función pública a cada regidor del Distrito de Buenos Aires, ¿no? Para ver si así se enmiendan y se dirigen pues como debe ser. Claro, porque hablamos de la ética como un principio elemental, ya hablamos de la historia. Sí, el código de ética, doctor, estamos hablando del deber del funcionario público, de los principios que deben poner en práctica a diario y de las prohibiciones. Y una de las prohibiciones es la no colusión. Así es. Y efectivamente no hay mal que dure 1000 años ni cuerpo que lo resista, doctor. Y en cualquier momento, como estos delitos no prescriben, van a ser sancionados por su mal actuar. Y hay normas básicas y hay leyes naturales, principios básicos, ¿no? Como es la ética en la función pública, ¿no? La ética, para que entiendan, ¿no? Un servidor público con ética, que se dirija pues con honestidad, con honradez, con idoneidad. Tenemos el otro principio de razonabilidad, principio de legalidad, respetar la ley y la Constitución. Es tan práctico, tan fácil. Otro principio, la subordinación a la entidad pública, pero siempre y cuando las órdenes que reciba sean legales, sean lícitas, porque son ilegales o ilícitas automáticamente. Yo les recomiendo que no la cumplan. Claro, y siempre hacer sus informes y fundamentar las decisiones de sus decisiones, correcto. Bien, doctora, estamos llegando a la parte final del programa. Vamos a tener una conversación, de repente lo visitamos y se hace algo en Buenos Aires, alguna actividad, algún taller, un conversatorio, no sé, porque hay jóvenes también, me parece, que entusiasmados con esos temas de organizar, programar, doctor, una actividad pública, ¿no? En un determinado local o de repente en la vía pública, con la finalidad de reunir a la mayor gente posible de Buenos Aires y hacer pues un discurso o generar un debate con la población para que expresen o para que se expresen de lo que nunca se han expresado. Claro. En este caso puede ser una crítica o puede ser una apuesta de conocimiento de algo que están haciendo y que no sabemos, y ahí puede ser la oportunidad, ¿no? Para que denuncien y nosotros pues acopiar esa información
y actuar como lo que la ley nos exige. Claro. Y no solamente en la municipalidad, también hay otras instituciones públicas que necesita también conocer de esos temas para no caer en estos delitos de corrupción. Bien, doctor, sus palabras finales, sus Sí, despedidas, sus agradecimientos. agradecerle, doctor García, por la invitación y siempre a su disposición para cualquier evento jurídico, a mi espacio que yo tenga disponibilidad siempre para usted Ujú. y colaborar, ¿no? No solamente en temas de corrupción, sino también puedo hacer que me inviten a un centro educativo para dar capacitaciones sobre el acoso sexual, sobre el acecho sexual, ¿no? Sobre el hostigamiento sexual que está muy de moda entre alumnos y también entre profesores hacia alumnos, entre Correcto. profesores hacia madres de familia, que también tengo mucho conocimiento de Buenos Aires, ¿no? Que Ujú. lamentablemente las señoras me cuentan, pero no denuncian porque tienen miedo a que el esposo les pegue, que el esposo las deje. Sí, Estamos en una sociedad lamentablemente. podrida Sí, actualmente. esa es corrupción, todo lo que afecta y daña la Así integridad es. de los ciudadanos. Muy bien, estimados televidentes, muy agradecido. Ha quedado varias opiniones aquí de jóvenes y temas muy buenos, interesantes que nos han compartido en el transcurso de la semana, pero ya en próximos programas vamos a compartirlo y a seguir con esas entrevistas también en libertad con responsabilidad en el canal 23 de Veraz TV, Chulucanos. Sigan la sintonía de Veraz TV, el canal 23, con la programación de Maratón de Películas. Muchas gracias, Dios nos bendiga, hasta la próxima. Gracias, doctor. Muchas gracias. Excelente, doctora.